Bueno, queridos alumnos, alumnas que están conectadas a la clase en vivo, muy buenas tardes. Deseo que Dios les bendiga. A nuestros alumnos que van a estar viendo la clase grabada, bueno, deseamos que Dios les esté bendiciendo un montón. Bueno, ya en una fecha previa, seguramente varios de ustedes mirarán la grabación después de la Cena del Señor. Así que bueno, ya sea que la vean antes o la vean después, pues ya estamos a un día de poder celebrar la máxima fiesta espiritual que tenemos como cristianos. Y bueno, damos gracias a Dios por el privilegio de que Dios nos ha dado la vida y nos ha guardado de todo mal, pues para llegar a ese momento. Así es que, bueno, desde ya deseo una feliz cena para todos ustedes. Deseo que Dios les esté bendiciendo en familia, junto con la iglesia, con todos aquellos que aman y que, bueno, que Dios nos fortalezca en el espíritu para lo que pueda venir después. Bueno, hermanos, vamos a iniciar la clase. Estábamos nosotros analizando en la clase pasada, sobre los aspectos que nos llevan a nosotros a poder más o menos comprender, si bien es cierto, no con una exactitud, pero sí al menos con una idea, eh, pues digamos, general de cómo esta literatura sagrada empezó a darse forma, de qué manera empezó a escribirse, cómo empezó la tradición oral a tomar forma para que algún día se convirtiera en una tradición escrita. Este, es, es bastante el material que encontramos de historias en los relatos del Pentateuco, del Antiguo Testamento, etcétera. Y bueno, en relación a esto, ¿no es cierto? A lo que es el Pentateuco, bueno, ha habido muchas posturas de cómo este Pentateuco se formó. Si nosotros concedemos razón al hecho de que no fue este, 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 este material, esta literatura, si nosotros concedemos razón de que, si bien es cierto, Moisés no escribió la totalidad de estos 5 libros, por las razones que expusimos en clases anteriores, o tal vez lo haya escrito, ¿no es cierto?, en su totalidad, más allá de las cosas que ya planteamos, o como les comentaba al final de la clase, la postura más, pues, no sé, más conservadora, diríamos, es que es muy probable que haya habido tradiciones escritas que tal vez por alguna razón se conservaron en el transcurso, en el devenir del tiempo, hasta que alguien las tomó y las empezó como que a hilvanar, las empezó como a, a darle forma, a darle sentido, hasta que llegase a tener la forma como la conocemos hoy actualmente en nuestras Biblias. Así que, reflexionando en esto y abonando un poco, tal vez no mucho, pero abonando un poco a la lectura que ustedes han realizado y el trabajo que están desarrollando sobre el nuevo comentario bíblico siglo XXI, sobre lo que es el tema del Pentateuco. Vamos a analizar de manera muy general, porque bueno, ustedes ya lo leyeron, pero quiero abonar un poco a poder entender cómo se dan las distintas tradiciones que se encierran para la conformación del Pentateuco. Así que hoy vamos a ver una clase que se titula ¿Cómo se ha formado el lago? ¿No? Y, y esta pregunta viene en función, viene en función este, de este interrogante que tal vez muchos de nosotros pudiésemos ya ser motivados o influenciados
para poder entender cómo se forma el Pentateuco. Bueno, nosotros cuando visitamos un lago, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visitado algún lago. Este, por lo regular, los lagos que nosotros miramos, siempre los vemos y los disfrutamos, ¿no? Su paisaje, su agua tranquila. ah, Cada vez que vamos a un lago, tratamos de pasar una tarde linda, etcétera. Pero pocas veces nos preguntamos cómo es que ese lago llegó allí, cómo se formó, ¿no? De qué manera lo que nosotros ahora estamos disfrutando en esa tarde, tomando un matecito, al lado de ese lago, pues la pregunta que tendríamos que hacernos es cómo es que se forma ese lago, ¿no? ¿Cómo es que llegó a ser lo que es hoy en día, a, a ser lo que ahora nosotros consideramos como un lago? Lo mismo sucede en el tema del Pentateuco, ¿no? Es tratar de entender a través de una metáfora de cómo se pudo eh, el, haber formado el lago. Puede haber razones diferentes, ¿no? Si nosotros vemos esta fotografía y planteamos el lago como algo muy lindo, insisto, bueno, si llegamos a la idea de ir reflexionando cómo se forma el lago, pues hay muchas hipótesis que podríamos nosotros plantear, ¿no? Muchos supuestos que nosotros podríamos decir de la forma en que el lago llegó a ser. Y entonces una de ellas es que el lago, ¿no? Cualquiera que éste sea, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de viajar al sur, ay hermanos, qué hermosos lagos había, maravillosos, ¿no? Y bueno, la idea es un supuesto. El lago se formó a partir de un gran río que desapareció, pero que en siglos pasados ese río vertió allí sus aguas. Entonces, ese lago es producto de otro gran río que conforme pasó los años, pues desapareció, ¿no? Y finalmente, durante muchos siglos, ese río vertía sus aguas sobre ese lago, pero al terminar el cauce de ese río, pues solo quedó el lago. Esa es una hipótesis, ¿no? Una segunda hipótesis es, el lago se forma a partir de dos o tres ríos, no de uno solo, ¿no? Es decir, que podría ser que el lago no fue alimentado por un solo río, sino que el lago pudo haber sido alimentado por dos o más ríos, ¿no es cierto? Que podrían haber corrido de manera paralela, nunca se tocaron, esos dos ríos nunca se encontraron, hasta que finalmente, ¿no? Sus aguas terminaron vertiéndose en ese lago y le dio la forma, ¿no? Del lago que se conoce hoy. Ese podría ser otro supuesto para poder saber cómo un lago llega a su forma original, ¿no? Una hipótesis es que habrá sido un río, una segunda hipótesis es que no solo fue un río, pudieron haber sido dos o tres ríos que alimentaron ese lugar, o una tercera, ¿no es cierto? Una tercera hipótesis es que el lago no se formó por ninguna corriente de ningún río, ¿no? O sea, no fueron los ríos quienes hicieron que ese lago pudiera existir, sino que antes, mucho antes de que el lago tomara su forma actual, pues eran pequeñas lagunas, ¿no? Una que otra que con el tiempo estaban juntas, no se tocaban, pero con el paso del tiempo, esas lagunas, esas pequeñas lagunas, se empezaron a unir, a juntar, a juntar, a juntar, hasta que finalmente llegó un tiempo en donde ya no había más lagunas, sino era solo un lago, ¿no? Esta metáfora que les acabo de compartir
es una metáfora que podría ayudarnos a entender de una manera muy ortodoxa, de una manera muy, pues muy sana, si ustedes quieren plantearlo de esa manera, ¿no? Que no se vea como algo fundamentalista ni nada por el estilo. Esta metáfora nos ayuda a nosotros a poder comprender, pues más o menos cómo el Pentateuco se forma, ¿no? Pudo haber sido a través de un gran río, pudo haber sido por 2 o 3 ríos, pudo haber sido que ya estaba, eso esos relatos ya estaban, y que de a poco, conforme pasó el tiempo, se empezaron a unir esos relatos que ahora nosotros conocemos, hasta que toma la forma que ahora, tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Por eso el Pentateuco, ¿no? Que es el en el que estamos nosotros ahora estudiando, el Pentateuco es como el lago de nuestra historia, como un hermoso lago, ¿no? Hermosísimo lago. Y nosotros nos sentamos, al igual que si fuéramos al lago Nahuel Huapi, por ejemplo, que es uno de los lagos más lindos, el lago argentino, que es uno de los lagos más lindos. Bueno, uno podría ir y admirar su belleza. Lo mismo hacemos cuando tenemos ante nosotros estos 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Y contemplamos lo hermoso que es esta historia. Entonces, podríamos decir que cuando uno contempla el lago, a veces, no necesitamos preguntarnos cómo se forma el lago, sino solo disfrutar de lo que el lago nos ofrece. Durante siglos, durante siglos, la gente le ha sacado partido de forma sencilla a todo lo que hemos leído en el Pentateuco. Algunos seguimos disfrutando las andanzas de los patriarcas y todos sus relatos que tenían que ver cómo Jacob recibe decimos en mi tierra, una sopa de su propio chocolate, ¿no? El engañador termina engañado. Seguimos sonriendo ante esa historia, seguimos sufriendo la opresión del pueblo de Israel en Egipto, que no habrá sido nada fácil haber estado 3, 4 generaciones cautivos, ¿no es cierto? Y que evidentemente esto pues representara una, una pues una desesperanza, un dolor, un quebranto, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos para contemplar el lago del Pentateuco, seguimos gozándonos de esos relatos prodigiosos, más allá de todo lo que el relato todo lo que los relatos en sí mismos nos ofrecen, pues nosotros seguimos hablando mucho de lo que son las ranas, las moscas, las tinieblas, am, las langostas, el agua, en fin. Todavía hay en nuestra mente la imaginación de la dura marcha por el desierto, como lo vemos en el libro de Números, y aprendiendo sobre todo la manera en que Dios se reveló de una manera portentosa y poderosa en el monte Sinaí. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, que cuando nosotros nos detenemos a contemplar en su totalidad el lago que forma el Pentateuco, terminamos siendo absorbidos por estas historias fascinantes, por estas narraciones teológicas, por estas enseñanzas que nosotros ahora podemos gozar, que podemos tener, ¿no es cierto? Y que evidentemente, pues eso, eh, en muchas ocasiones, es lo más importante, ¿no? En muchas ocasiones. Lo más importante es eso y no tanto, diríamos, cómo es que se formó toda esta literatura que en aras de la verdad no tenemos a ciencia cierta los detalles de cómo toda esta literatura tomó vida, cobró forma de la manera en que nosotros hoy le conocemos.
Sin embargo, como estamos en un aspecto académico, tenemos que abordar las formas en que muchos eruditos bíblicos quisieron y han querido explicarnos cómo el Pentateuco se formó, cómo el Pentateuco se formó. Y entonces, usando la metáfora de los ríos, ¿no es cierto? Usando la metáfora de que el Pentateuco fue alimentado por un río, ¿no es cierto? O por varios ríos que vinieron de distintas partes, de distintos relatos. Entonces se arma lo que se le conoce como teoría documentaria, ¿ah? O documental, como quieran ustedes decirle. La teoría documental fue iniciada por el médico francés en el siglo XVIII, Jean Astruc, ¿no? Que nace en 1684 y muere en 1766. Bien, en el 1753 publica en Bruselas sus conjeturas sobre las memorias originales de las que parece que se sirvió Moisés para componer el libro de Génesis. Todo empieza, hermanos, con este médico francés, que por cierto también fue teólogo, ¿no? Este, leyendo el libro de Génesis, no todo el Pentateuco, solo el libro de Génesis, y se da cuenta que algo no está bien, ¿no? Y se da cuenta que si Moisés escribió el libro, eh, eh, escribió el Pentateuco, el libro del Génesis tiene algunas situaciones que no cierran, que no cuadran. Entonces lo que empieza a hacer este científico, Astruc, comienza estudiando los 3 primeros capítulos del Génesis, los que a nosotros abordamos, le dedicamos mucho tiempo, que tiene que ver con lo que se le conoce como la teología narrativa. Bueno, él mira, viste, para esas fechas todavía las ciencias bíblicas todavía no se desarrollan en plenitud como ahora. Entonces, lo que le llama la atención es que se nombra a Dios de 2 formas diferentes. Y como lo platiqué en alguna de las clases, en el primer relato, la creación, principalmente poniendo como ejemplo, se le dice Dios, y creó Dios, y vio Dios, y dijo Dios, ¿no? Y descansó Dios, etcétera. Entonces se le da el nombre de Elohim, ¿m? Elohim. Y en el segundo relato, por ejemplo, tenemos que Jehová Dios hizo caer al hombre un fuego profundo, y Jehová Dios los plantó, y Jehová Dios formó a la mujer, y Jehová Dios, y entonces aparece el nombre de Yahvé. Y que este uso, ¿no? Indiscriminado del nombre de Dios aparece diseminado por todo el libro del Génesis de esa manera. Relatos donde se sigue hablando de Dios, y posteriormente hay relatos que empiezan a hablar de Yahvé o de Jehová Dios, ¿no? Entonces él se da cuenta que este nombre, ¿no? Le llama la atención. Dice, bueno, si lo escribió una sola persona, es muy probable que Moisés hubiera utilizado solo un nombre, sobre todo porque en la antigüedad el nombre era importante, ¿no? Y entonces, ¿a qué conclusión llega Jan Astrup? Pues llega a la conclusión en su teoría, porque él no lo puede comprobar, es una teoría, de que Moisés por lo menos utilizó 2 documentos escritos que fueron anteriores a él. Hasta acá todavía no está cuestionada la autoría de Moisés del Pentateuco, ¿no? Hasta acá Astruc sigue pensando que Moisés es el escritor del Pentateuco, pero él dice, no, si hay 2 nombres diferentes es porque Moisés tuvo que haber tenido él como fuente 2 documentos, que uno le hablara de Yahvé y el otro le hablara de Elohim.
Y entonces, teniendo esos dos documentos, lo que hizo Moisés es respetar ambas tradiciones que él tenía a su alcance. Esa fue la conclusión a la que leyó Astro. Y entonces, al primer documento que se le da el nombre de Yahvé, él le llama documento A, y el segundo, donde se emplea el nombre Elohim, él le da el nombre de documento B. ¿Vieron? Dos ríos, siguiendo la metáfora de los ríos. Bueno, hay dos ríos aquí, ¿no? Que nunca se encontraron hasta que llegaron a manos de Moisés, y ahí se unen los dos ríos, ¿no? O las dos tradiciones. Una que habla sobre Yahvé, o le da el nombre a la divinidad de Dios como Yahvé, y el otro el nombre de la divinidad como Elohim. Y entonces él dice, bueno, ok, voy a tratar de seguir este patrón, ¿no? Con el resto del libro del Génesis. Pero no consigue, no consigue, hermanos, identificar con toda claridad dentro de los 50 capítulos que compone el libro del Génesis, pues estos dos documentos, ¿no? O sea, él no puede decir, bueno, capítulo 1 es documento A porque habla de Elohim, perdón, de Yahvé, documento B habla de Elohim, no pudo. Entonces, lo que él hace, ¿no? Para esa fecha, es que dice que Moisés no solamente tuvo dos documentos importantes, diríamos, sino que también él tuvo que haber tenido por lo menos otros 10 documentos secundarios. Bien, esto, ¿no? Lo que tuvo de bueno, diríamos, es que abrió el debate, pues para poder identificar qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Si estaba bien pensar que Moisés escribió todo esto, o estaba bien de que Moisés tenía ya en su poder algunas tradiciones escritas de los patriarcas principalmente, que se vinieron trayendo con el tiempo hasta que él nace. ¿Mm? Entonces, la investigación o la teoría de Astro, insisto, hermanos, es teoría, es una teoría que no pudo realmente comprobar porque nunca se encontraron esos documentos a los que él hizo alusión, de que de esa forma iba a justificar el porqué de muchos cambios, de muchas variaciones, de tradiciones duplicadas, triplicadas, todo lo que vimos en la clase pasada. Bueno, eso sería pensando la hipótesis de los ríos. Ahora, la otra hipótesis, ¿no? De que serían las lagunas. El lago no se formó por un río, por dos ríos o por 10 ríos, sino se formó, no, ya el lago estaba ahí, pero solo que estaba seccionado en lagunas, ¿no? Lo planteé en la metáfora inicial. Bueno, a esta teoría que se le aplica, esta metáfora, perdón, que se le aplica al Pentateuco, se le conoce como la teoría fragmentaria. ¿Mm? La teoría fragmentaria. Y la teoría fragmentaria dice, a diferencia de la documental que nos planteó Astro, fue defendida por dos grandes exponentes a finales del siglo este, 19, ¿no? Que estamos hablando del siglo XVII, perdón, que es 1792 al 1800, este, que fue la época en que Alexander Gedes, yo siempre me confundo con los siglos, hermanos. Ahí no sé si es siglo XVII, XVIII, pero bueno, ya ustedes sabrán. Siempre me confundo porque los 100 son el siglo segundo. Sí, siglo XVIII, siglo XIX. Ok. Bueno, perdón por la laguna. Hablando de lagunas, por la laguna que se me formó. Bueno, para esas fechas, un personaje llamando Alexander Gedes
propone una nueva teoría, ¿no? A diferencia de la de Astrup, que poco después será aceptada por otro erudito bíblico llamado Vater entre el 1802 y 1805. ¿Qué decían ellos, no? Astrup decía que el Génesis se formó por dos documentos y 10 documentos, dos documentos principales y 10 documentos secundarios. Pero tanto Geddes como Vater, ¿no? Dijeron que a diferencia de Astrup, estos dos no se limitan solo al Génesis. Astrup se limitó al Génesis y dijo, bueno, no le sigo más porque si yo no pude avanzar en solo un libro. Y entonces lo que hacen tanto Geddes como Vater es que amplían su estudio a todo el Pentateuco. No solamente centran su mirada en el Génesis, sino lo van a abordar en los 5 libros en su conjunto. Y le van a conceder especial importancia a las secciones legales, que esa la vamos a ver en la siguiente hora, ¿no? Cómo se forman las leyes en Israel. Y llegan a la conclusión, porque el Pentateuco, hermanos, la mayoría del Pentateuco está formado por cuerpos legales o cuerpos de normas, ¿no? De leyes. Y bueno, y cuando ellos ven eso, que hay muchas leyes allí, llegan a la conclusión de que este conjunto de libros no se formó a partir de documentos, ¿no? Como lo dijo Astrup, es decir, ríos que corren largos caminos, sino a través de fragmentos sueltos, fragmentos. Un fragmento chiquitito por acá, otro fragmento que se tenía por allá, otro que se vino arrastrando durante mucho tiempo, otro que lo tenía fulano de Abraham, otro que son fragmentos, ¿no? Hagan de cuenta como una actividad de hacer un rompecabezas, ajá, un rompecabezas, donde cada fragmento, uniéndolo, pues dio toda esta imagen que ahora nosotros conocemos. Y entonces ellos dicen, llegan a la conclusión ya para estas fechas, hermanos, ya hay una, sí, el siglo XIX, ¿no es cierto? Ya hay un apogeo en donde se empieza a plasmar la postura de que este trabajo de escribir las cosas del Pentateuco, que fueron por fragmentos, evidentemente no pudo haber venido de Moisés. No pudo haber venido de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Bueno, Vater, ¿no? Va a decir que una laguna principal de todos los fragmentos o un fragmento principal va a ser el Deuteronomio, y él va a plantear que el Deuteronomio se escribe, el libro de Deuteronomio se escribe en los tiempos de la monarquía, en los tiempos de David, de Salomón, siglo X antes de Cristo, ¿no? Se empiezan a escribir estas leyes, ¿no? Que aparecen en el Deuteronomio y que evidentemente, pues si se escribieron en la época de la monarquía, pues Moisés ya tenía miles de años de que había muerto, ¿no? Por lo tanto, no pudo haber escrito él eso. Y entonces, ¿qué plantean estos autores? Pues que más tarde se le unieron otras secciones históricas y legales, es decir, vinieron otros fragmentos, otros relatos, ¿no? Que empezaron a unirse, ¿no? Que empezaron a unirse. Y dicen estos autores que el lago, es decir, el Pentateuco, tardó más o menos en formarse 4 siglos, hasta que adquirió su aspecto actual, como nosotros lo conocemos en el destierro de Babilonia, en el siglo VI, cuando los babilonios arrasan el reino del sur. Entonces se dan cuenta, ya hay distintas posturas que nos van a querer explicar cómo el Pentateuco se forma. ¿Ah? Unos dicen que fueron por documentos, estos autores dicen que no, que es por fragmentos y que estos se empiezan a escribir muy tarde hasta que alguien los empieza a unir, insisto, como un rompecabezas, hasta que teniendo todas las piezas juntas, pues es como se arma toda la figura del Pentateuco. ¿Mm? La diferencia, hermanos, entre estas dos teorías
La diferencia entre que el Pentateuco haya sido escrito por documentos, otra que haya sido por fragmentos, consiste en que los primeros, es decir, los documentos, abarcan un largo periodo de tiempo y una diversidad de personajes. Mientras los segundos son mucho más limitados, no son relatos completos, ¿no? Son pequeños relatos no tan detallados, ¿no es cierto? Y entonces, esa es la diferencia que sí existe entre estos dos. Uno es que los documentos tienen todo el relato completo con muchos personajes, pero el fragmento no, como su nombre lo dice, son pequeños, diríamos, relatos con no tanta información. Un ejemplo de ello, ¿no? Es un documento comienza con los orígenes del mundo, ¿no? Sigue con el diluvio, la historia de los patriarcas, es decir, es un documento que viene con una historia continuada, ¿no? Pero los fragmentos no. Los fragmentos son que alguien solo escribió el tema del diluvio, ¿no? Solo escribió el tema del diluvio. Otro más, ¿no? Tiempo después, escribe el tema de la historia de José. Otro más por allá escribe la historia de Abraham, de todo lo que se supo de Abraham, se sabe de Abraham y hace las historias de Abraham, ¿no? Esa es la diferencia entre las hipótesis documentales y las hipótesis fragmentarias. Son diferentes. Pero, hermanos, no necesito que usted se aprenda todo esto, ¿no? No se aprenda, no tiene por qué aprenderse todo esto. Lo único que estoy tratando a manera de una clase académica, porque somos un seminario académico, es poder darle a usted, pues, como una información, ¿no? General de cómo las ciencias bíblicas han abordado este, esta pregunta importante, ¿cómo se forma el Pentateuco? ¿No? Entonces, durante el tiempo ha habido muchas personas que han propuesto ideas o hipótesis o teorías o soluciones para que esto suceda. No son descabelladas, ¿eh? Ojo, pudo haber sido que Moisés haya tenido un documento en sus manos de la historia que alguien escribió durante el Génesis, o bien pudo haber sido que una persona escribiera solo el relato de José porque solo conocía a José. Otro hubiera escrito solamente la historia de Moisés cuando fue rescatado del agua, etcétera, etcétera. Y después alguien uniera los fragmentos, como cuando uno lo hace en la época, en la, ¿cómo se llama? En el rompecabezas, ¿no? Vamos uniendo, alguien va uniendo las piezas hasta que encontramos lo que tenemos, ¿ok? Solamente quiero que ustedes entiendan eso. Ujú. Hay una hipótesis más. Miren, hay muchas hipótesis, solo traigo a la clase las más importantes, ¿no? Esta hipótesis es una hipótesis que habla acerca de que el lago o el Pentateuco, siguiendo esta metáfora con la que abrimos la clase, dice que fue no solo por ríos, ¿no? No solo por un río principal que vino y que forma el lago, sino por muchos afluentes o venas, ¿no? Riachuelos que se empezaron a unir y empezaron a llegar al mismo lugar. A esto se le conoce como la teoría complementaria. Uno es la teoría, esto, insisto, no necesito que se lo aprendan, es solamente para que ustedes tengan una idea general de qué es, cuáles son las explicaciones que se han dado ante la postura de que Moisés no escribió totalmente el Pentateuco. Entonces ya vimos la teoría documentaria o documental, la teoría fragmentaria o de fragmentos. Y vamos a ver la teoría complementaria. Ajá. Y bueno, ¿qué nos dicen estos personajes o eruditos que plantearon esta teoría? Bueno,
El que inspira esta teoría es un personaje llamado Ewald, que va a exponer la teoría complementaria más o menos en el 1831. Y ante todo, Ewald no cree que podamos limitarnos solo a los primeros libros de la Biblia. Él va mucho más allá. Astrup decía que era solo Génesis. Heider y Bater, perdón, decían que era todo el Pentateuco. Bueno, viene igual y dice, no, tiene que ser toda la Biblia. El lago es más grande, mucho más grande de lo que parece. No solamente tenemos que limitarnos a saber cómo se forman los 5 libros de la Biblia, sino que él va más allá y decide incluir el libro de Josué. ¿Y por qué piensa Ewald que el libro de Josué, perdón, debe incluirse dentro de este estudio de cómo se forma todo la historia de Israel? Porque en el libro de Josué se cuenta la conquista de la tierra prometida. ¿Y qué tiene de extraordinario? Yo, como les dije en la clase pasada, ¿no? Eh, si nosotros solo nos quedamos en el libro del Deuteronomio, vamos a darnos cuenta que, que ahí no se cumple la promesa, ¿no? No se cumple la promesa. Que en el Deuteronomio, pues solamente estamos viendo que el pueblo está cerca del río Jordán y ni siquiera lo han cruzado. ¿Cómo sabemos que lo cruzan? ¿Cómo sabemos que destruyen Jericó? ¿Cómo sabemos que empieza la conquista de la tierra prometida? ¿Cómo sabemos que las tribus, una vez que han conquistado la mayor parte de la tierra de Palestina, empiezan a repartirse el territorio entre las tribus de Israel? ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos a través de el libro de Josué. Entonces, Juan nos dice que no tendríamos que hablar de un pentateuco, es decir, de 5 libros, sino tendríamos que hablar de un hexateuco. Un hexa significa 6, penta 5, hexa 6 libros. Entonces, aquí hay otra propuesta, ¿no? Muy interesante, por cierto, porque efectivamente, ¿no? Diríamos como que el círculo se cerraría en el libro de Josué. Porque si el libro del Génesis abre el círculo con la promesa de Abraham diciéndole que le va a dar un gran pueblo, y que hizo un pacto de que les dará una tierra por heredad donde fluye leche y miel, eso lo vemos en el libro del Génesis. Bueno, el círculo empieza a moverse, ¿no es cierto? En Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero en Deuteronomio no se cierra el círculo, porque en Deuteronomio no tenemos que el pueblo haya conquistado la tierra prometida. ¿A dónde se cerraría el círculo, diríamos? Pues en el libro de Josué. Ahí se cerraría realmente la historia, ¿no? De lo que inició con una promesa y termina con el cumplimiento de esa promesa que lo plantea el libro de Josué. Creo hasta ahora que no habría dificultad para poder asumir ese razonamiento como cierto, ¿no es cierto? No, creo que no habría duda alguna de poder hacerlo, toda vez de que sus argumentos o el razonamiento que plantea el libro es un razonamiento muy interesante y que a mí en lo particular eh, me hace sentido. Eh, es básicamente una de las situaciones que nos plantea, eh, pues algo que quizá nosotros siempre crecimos creyendo que el Pentateuco era hasta Deuteronomio, pero podría ser una línea de investigación considerando este argumento que podría ser un hexateuco. Muy bien. Y
Tenemos, hermanos, una teoría más que cobró mucha fuerza, ¿no? Es una de las teorías más recurridas entre los seminarios, los institutos teológicos, para explicar cómo se dio la hipótesis documentaria, perdón, cómo se da la formación del Pentateuco, ¿no? Esta teoría no es palabra de Dios, hermanos, no es la correcta. Tiene ahora al principio no se tomó con mucho agrado dentro de los círculos de los eruditos bíblicos, después tuvo eh, ¿cómo es? Hubo muchos partidarios de esta nueva hipótesis, pero en los últimos años se ha cuestionado, ¿no? Se ha cuestionado mucho y hay muchos que no están aceptando esta hipótesis como la explicación más correcta de la forma en que se formó el Pentateuco. Esto ustedes ya lo están leyendo, hermanos, ya o lo leyeron o lo van a leer o lo están leyendo. Solamente quiero traerlo a la clase para abonar un poco más o explicar un poco. Y bueno, la nueva hipótesis viene a tomar la primera de Astrup, ¿no es cierto? Que él decía que había dos documentos, él no solo le puso documento A, documento B, pero no sabía más que eso, ¿no? Y entonces, esta nueva hipótesis documentaria nos dice que el Pentateuco se escribe con base a 4 documentos básicos, 4 grandes documentos, diríamos, que siguen un orden cronológico. Es decir, que primero nosotros vamos a encontrar todas las que son ¿cómo es? Todas las tradiciones sacerdotales, luego vendrán las tradiciones eloístas, luego las tradiciones yavistas y finalmente habrá tradiciones deuteronomistas, ¿no? Se les ha dado estas iniciales, hermanos: P para sacerdotal, E para eloísta, J para chavista y D para la literatura deuteronómica. Fue un hombre llamado Julius Wellhausen quien él, hermanos, nos dice que, como les decía, esto es un autor que ha marcado toda la investigación posterior, que nos ha dicho que esta podría ser una de las explicaciones más lógicas que haya para haber sido formado el Pentateuco. Dice que el documento más antiguo que se tiene es el documento de la tradición yavista, ¿no? Y que esta tradición, hay mucho apoyo para llegar a esta conclusión, ¿no es cierto? Que esta tradición yavista, hermanos, nace en el reino del sur, hacia el año 850 aproximadamente antes de Cristo. Acuérdense, ya estamos en la monarquía, estamos ya en el reino dividido, ¿no? Ya pasamos el primer rey, ¿quién fue? Saúl. Segundo rey, David. Tercer rey, Salomón. Pero a la muerte de Salomón, el reino se divide, ¿ah? Eso ya lo sabemos, ya lo aprendimos. Y entonces se divide en Jeroboam y en Roboam. Jeroboam estará construyendo lo que es el reino del norte. Como sede principal será Samaria, ¿no? Y se le dará el reino los de Israel o los israelitas, será el nombre que tendrán. Y los de Roboam vendrán a ser el reino del sur, ¿no? Y se le llamarán judíos, ¿no? El reino de Judá, el reino del sur. Bueno, según Wellhausen, dice que cuando empieza el reino del sur,
a tener su reflexión teológica, empieza a desarrollar su concepción nacionalista, etcétera, etcétera. Entonces empieza a escribir las tradiciones donde van a identificar a Dios con el nombre de Yahvé, ¿m? Con el nombre de Yahvé. Y que un siglo más tarde empezará la reflexión teológica, ¿no? La reflexión teológica en el Reino del Norte con Israel y se le dará la tradición eloísta porque van a identificar sus relatos con la palabra Elohim. Entonces, ambos relatos o ambos documentos o ambas tradiciones o ambas reflexiones corren de manera paralela durante muchos siglos y nunca llegan a tocarse. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos tradiciones distintas? Porque una tradición se eleva, una la tiene el reino del norte y otra la tiene el reino del sur, porque cuando se hace la división de los reinos, ¿no? Cuando el reino, perdón, no de los reinos, cuando el reino se divide, ¿no? Y hay dos reinos, entonces estos dos reinos terminan peleándose, terminan enemistados. Incluso hay muchos relatos dentro de los profetas que nos dicen que el reino del norte quiso muchas veces terminar con el reino del sur, o sea, los querían destruir a sus propios hermanos, nunca se dejaron, ¿no? Entonces, Jerusalén queda en el reino del sur, ¿no? Y recuerden que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, contenía dos cosas importantes: la capital del reino, ¿no? El palacio real, donde vivió David y después vivió Salomón. Y la otra cosa importante que tenía Jerusalén era el templo, ¿no? El templo que durante siglos vino a establecerse como el símbolo religioso más importante de Jerusalén, de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus. Entonces, cuando el reino se divide, Jerusalén, con esos dos símbolos importantes, se queda dentro de su territorio. Así que el reino del sur se apropia tanto de la capital del imperio como del templo de Jerusalén. Los que van en el norte se enojan y dicen, bueno, paren un poco, o sea, ustedes se quedaron con las cosas más importantes que teníamos. Bueno, dijeron los del norte, ahora nosotros vamos a poner nuestra propia capital, la capital del reino, que sea igual de poderosa y de gloriosa que la gran Jerusalén, y vamos a construir nuestro propio templo. Entonces, en la época de la monarquía, había dos templos que rivalizaban. Creo, si no mal recuerdo, eso ya ustedes más o menos lo platicaron en la clase de liturgia, ¿no es cierto?, respecto de los templos. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que las cosas que sucedían en el reino del norte, pues no se compartían con el reino del sur y viceversa, ¿no? Entonces, cada reino produjo su propia reflexión teológica de Dios, o sea, como Elohim, o sea, como Yahvé. Y no fue, hermanos, que hasta en el año 722, cuando Samaria, la capital del reino del norte, cae en manos de los asirios, y entonces en esa invasión muchos de los israelitas huyen y piden auxilio con sus hermanos judíos o del reino del sur. ¿Y qué llevan consigo? Pues llevan consigo las tradiciones que ellos aprendieron de lo que Dios era. Y entonces llevan sus tradiciones eloístas y terminan fusionándose con las yavistas. Se terminan uniendo, ¿no? Debemos aclarar que las tradiciones yavistas se impusieron sobre las tradiciones eloístas, porque pues evidentemente los que tenían el sartén por el mango pues eran los del reino del sur. Ellos eran los que tenían el sartén por el mango. Entonces, pues los otros que venían huyendo, pues estaban en desventaja, ¿no? Y por eso vemos que en el Pentateuco predomina la tradición yavista, ¿no es cierto?, sobre
lo acontecido, todo lo que sucedía en el pueblo de Israel. ¿Mm? Entonces, si nosotros concediéramos razón a esta hipótesis de los cuatro ríos, ¿no? Nos daríamos cuenta, hermanos, que después de que esto sucede, de estas dos tradiciones que se forjan, que empiezan a escribirse en ambos reinos, va a venir un influjo muy fuerte, respecto del reino del sur en cuanto al templo se refiere. Porque ya en la monarquía, queridos hermanos, ustedes van a mirar en sus clases cuando lleguemos a la materia de profetas, se van a dar cuenta que una de las instituciones que cobró mucho poder, mucho poder en la época de la monarquía, era el templo. Entonces, los que servían en el templo adquirieron un poder impresionante. Poder que desgraciadamente los corrompió. Ujú. Entonces había muchos sacerdotes que ministraban en el templo y todos eran corruptos, o la gran mayoría de ellos, ¿no? Eran corruptos. Entonces, las tradiciones sacerdotales, hermanos, que tienen que ver con el templo, más allá de estas situaciones que se dieron de los sacerdotes, que llegó un momento en donde fueron terribles, incluso hay muchos oráculos de parte de Dios ¿cómo es? Pues para condenar a los sacerdotes. Lo cierto es que el templo, sus ritos, sus leyes, tomaron mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces nosotros por eso vemos muchos relatos que tienen que ver con la santidad de Dios. Todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios, hermanos, viene de una fuente sacerdotal, porque eran los sacerdotes, era el templo de Jerusalén el que tenía la idea clara o tenía la, la, la consigna de preservar la santidad de Dios, ¿no? Por eso en el tabernáculo hay un letrero que dice santidad a Jehová, ¿no? Santidad a Jehová. Entonces, estos relatos tienen que ver con eso. Cuando vemos, por ejemplo, los relatos de los animales puros e impuros que tienen que subir al arca, uno de los relatos, porque acuérdense que hay dos relatos en los diluvios, pero el relato que hace una distinción entre los animales puros e impuros vienen de la influencia sacerdotal, porque ya la influencia sacerdotal impone qué es lo puro, ¿no? O lo limpio y qué es lo impuro, ¿no? O lo no limpio. Lo mismo vamos a ver en el relato del sábado. El sábado dice que el Señor lo santificó. Ajá. Esta santificación del sábado evidentemente tiene un gran influjo sacerdotal, de la corriente sacerdotal, ¿no? Todo lo que es el Levítico, todo, todo lo que contiene el Levítico viene de una influencia profundamente sacerdotal. Entonces, después vendrá la época sacerdotal, ¿no es cierto? Quienes ellos estarán imponiendo varios relatos para preservar la santidad del templo, la santidad de Dios. Y finalmente tendremos la tradición deuteronomista. Esta tradición es la que va a influir mucho en el desarrollo de la teología del pueblo de Israel. Cuando veamos libros históricos, vamos a encontrarnos un relato cuando Josías, al estar remodelando el templo, encuentra la ley de Dios o la ley de Yahvé, ¿no? La ley dice, ¿no? El libro de la ley. Solo dice así, el libro de la ley. No dice de Moisés, solo dice que encontró el libro de la ley. Muchos concuerdan que ese libro de la ley era varios de lo escrito en el libro del Deuteronomio. No sabemos si era todo el libro del Deuteronomio o era una parte, pero era el libro del Deuteronomio. Entonces, el libro del Deuteronomio, si esa idea lleva razón, pues el libro del Deuteronomio era la ley, por lo tanto, era muy importante.
¿Y qué es lo que contiene el libro del Deuteronomio? Lo vimos en clases anteriores, pues grandes leyes, grandes secciones legales, ¿no? Hay muchas leyes, leyes que, como vamos a ver en la segunda hora, serán muy importantes para el pueblo de Israel. A manera de gráfico, ¿no? A manera de gráfico, perdón, aquí era lo que yo me equivoqué en pasar la diapositiva. Bueno, en tiempos de Josías, como dije, viene lo que es el río deuteronómico, ¿no? Con la ley, y empiezan a unirse entre las tradiciones yavistas, eloístas, se empiezan a unir todo lo que tiene que ver con las leyes. Y a mediados del siglo V surge el río sacerdotal. El templo, recuerden que tiene un valor muy importante, ¿no? Porque tiene que preservar la santidad, tiene que preservar, incluso muchos de estos relatos, hermanos, de que tienen que ver con la influencia sacerdotal, no solamente son de la época de los dos reinos, sino es incluso después del exilio babilónico. Después del exilio babilónico, cuando se vuelve a construir el segundo templo, pues con mucho mayor razón empiezan a hablar sobre todos los aspectos de santidad. Y bueno, según la teoría del documentario, hermano, según esta teoría, nos dice que ya para el año 400 antes de Cristo, todos estos ríos, todos estos documentos, todas estas tradiciones, pues ya se han unido. Alguien hace el flaco favor, el fino favor más bien, de poder darle una redacción. Y algo muy importante que tenemos que mencionar aquí, hermanos, es si en la Biblia nosotros encontramos dos relatos diferentes, es decir, un relato de la creación diferente al otro, ¿por qué están esos dos relatos? Porque no se eligió solo uno, ¿no? Así tenemos muchos casos. Me viene a la mente, hay dos relatos en que David conoce a Saúl, fíjense, hay dos relatos. Un relato dice que David conoce a Saúl en la batalla que tiene contra Goliat. Y el otro relato dice que lo conoce cuando está en su casa tocando el arpa. Dos relatos que se mantuvieron en el tiempo, ¿no? Y que algunos sostenían que David y Goliat, y David y Saúl se conocieron por la historia de Goliat, y otros decían, no, no, ellos se conocieron cuando él tocaba el arpa. ¿Por qué el editor o el escritor sagrado que une todas esas tradiciones no elimina una? O sea, es decir, no elige una y la otra pues simplemente la desecha, porque el escritor, hermanos, respeta esas dos tradiciones y la decisión que toma es la mejor que pudo haber hecho en toda su vida. Mantiene esas dos tradiciones dentro del texto bíblico. Dijo, bueno, como yo no sé cuál de las dos pudo haber sido, porque yo no estaba allí, ¿no? Como yo no sé, voy a dejar las dos. Y dejó las dos tradiciones. Por eso tenemos los dos relatos de la creación, los dos relatos del diluvio, por eso tenemos muchas cosas duplicadas, porque gracias a Dios, el que escribió todo esto decidió no eliminar ninguna. Pues si imagínense, si el escritor sagrado al final hubiera dicho, no, yo me quedo con el primer relato de la creación, pues nunca hubiéramos sabido que iba a haber un matrimonio que Dios lo instituyó en la creación. ¿No? Si solamente el redactor sagrado hubiera dicho, bueno, yo me quedo con el segundo relato porque ese es el más bonito, pues nunca sabríamos que Dios descansó el séptimo día y Jehová lo bendijo y lo santificó, porque eso está en el primer relato. Así que gracias a Dios, porque todos estos relatos, todas estas tradiciones, ya sea que vengan de una reflexión yavista, ya sea que vengan de una tradición eloísta, ya sea que vengan de una tradición sacerdotal o deuteronomista, ¿no? Gracias a Dios
que el redactor sagrado, entiendo que guiado por el Espíritu Santo, tomó la decisión de decir, dejo todo cual está y que mis lectores decidan qué enseñanza pueden sacar. Entonces, a manera de gráfico, ahora sí, podemos decir cómo se dio esto, ¿no? En tiempo, ¿no? Como una cronología de tiempo. Si concedemos como válida, aclaro, hermanos, hay hay eruditos bíblicos que se oponen a esta teoría, pero hay otros que no, que siguen creyendo que es una muy buena propuesta para entender cómo se formó el Pentateuco. Bueno, si concedemos razón a lo que nos dice esta hipótesis documentaria, hacia el 850 tenemos ya la tradición escrita yavista, ¿no? Tenemos la tradición yavista, perdón, yavista. Hacia el 750, ¿no? Un siglo después, tiene una forma más consolidada la tradición eloísta. Al 722, cuando está la invasión de los asirios contra el reino del norte, bueno, se hace la fusión entre las tradiciones yavistas, eloístas. Evidentemente, la tradición eloísta pues se subordinó a la tradición yavista. Recuerden, ¿cómo se llama? El vencedor siempre va a tener potestad sobre el vencido. Y en ese momento el reino del sur pues eran los que llevaban las de ganar. Hacia el 622, ¿no? Empieza a compartirse la tradición deuteronomista, principalmente en la época de Ezequías y de Josías, principalmente, donde empieza a ver las grandes reformas religiosas. Y hacia el 600, ¿no? Empieza a fundirse estas ya tradiciones, tanto la yavista, la eloísta y la deuteronomista. Rebobinando, si yo no dije un comentario no atinado 2 segundos antes de esto. Bueno, y finalmente, ya para la época de la restauración, tenemos hacia el 450 la tradición sacerdotal. Ya en la época de la restauración, acuérdense que después del exilio viene la época de la restauración. Y es hacia el 400, ¿no? Antes de Cristo, cuando tenemos ya más o menos formado, en su mayoría, diríamos, las 4 tradiciones que dieron origen al Pentateuco tal y como lo conocemos actualmente. Y entonces fue ya más o menos como lo conocemos actualmente que después este Pentateuco se traduce al griego y nace la Septuaginta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, esto ustedes también ya lo leyeron, solamente lo quería compartir. Bueno, y cambiando un poco de metáfora y ya no dedicarnos tanto al lago, porque caemos a lo mismo, finalmente, cómo se formó, pues siguen siendo teorías, ¿no? No tenemos a ciencia cierta, queridos hermanos, nadie lo sabe hasta ahora, tengo que reconocerlo abiertamente que no sabemos cómo se formó el Pentateuco. Nadie lo sabe. Y quien diga lo contrario, me parece que va a estar mintiendo. Me parece. Entonces, cambiando un poco la metáfora, para no quedarnos con ese sabor de decir, bueno, y por fin, ¿cuándo se formó? ¿Quién lo formó? Etcétera, etcétera. Vamos a cambiarlo en vez de que sea un lago, que sea un palacio, ¿no? Palacio real. Cuando nosotros vemos un palacio, si hemos tenido la oportunidad de estar en uno o vemos por la tele, los que somos fanáticos de las culturas medievales, nos vamos a dar cuenta que los autores antiguos, ya cambié de metáfora, ya no hablo de ríos ni de lagos, sino ahora de palacios. Digo que los autores antiguos que dieron forma final al Pentateuco emplearon materiales muy diversos, como construir un palacio, ¿no? A lo largo de los siglos fueron construyendo un palacio impresionante a primera vista. Pero cuanto más se los visita,
más nos desconcierta. ¿Por qué? Porque cuando uno ve ese tipo de construcciones, pues nos enfrentamos a muchos desafíos. Porque un palacio puede tener pasadizos, ¿no? Secretos sin salida, habitaciones adornadas con motivos de épocas diferentes, escaleras que no conducen a ningún sitio, estilos arquitectónicos distintos, ventanas cegadas, muros casi derruidos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno entra a una construcción de esta naturaleza, uno ve cosas diferentes, pero que en conjunto son hermosas, ¿no? Tienen gran valor. Entonces, la tentación de la ciencia bíblica ha sido desmontar el palacio para distribuir sus materiales en 3, 4 o 5 bloques. Entonces, hoy mucha gente sigue empeñada en decir, no, el Pentateuco se formó solo por la tradición ya vista, por la deuteronomista, etcétera, etcétera. Pero me parece que debemos resistir a esta tentación de querer empeñarnos en saber cómo se llevó a cabo todo, cómo se traen estas tradiciones, ¿no? Y entonces, si resistimos la tentación de aferrarnos a la idea de saber sí o sí cómo se escribió el Pentateuco y quién lo escribió, si resistimos a esa tentación, vamos a conseguir dos cosas. Una, que el edificio se siga manteniendo en pie. No le metamos mano. Ese edificio, el Pentateuco, ha permanecido incólume durante todos estos siglos. Entonces, conseguimos que el edificio se siga manteniendo en pie. Y segunda, vamos a seguir mirando cómo la unidad y la belleza de la estructura, amalgamada por diferentes materiales, estilos y épocas, siguen dándonos un cuadro maravilloso, ¿no? Un cuadro donde uno tiene mucha bendición, muchas cosas lindas, ¿no? Y entonces, no nos vayamos por las ramas, veamos qué es lo más importante que tiene el, eh, el Pentateuco. Y entonces lo que vamos a ver, no en la siguiente hora, lo vamos a ver en la siguiente clase, es cómo nosotros, sin saber cómo se formó el lago o sin saber cómo el palacio que nosotros visitamos es lo que es, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes algunos relatos del Pentateuco que no nos obliga a pensar quién los escribió ni cómo se escribió, sino por qué se escribieron. Eso es lo interesante. Tenía pensado 3 relatos, no sé si voy a llegar a los 3 relatos, pero al menos 1 o 2. Solo a manera de ejemplo, les voy a decir a ustedes cómo nosotros llegamos a la conclusión de admirar, ¿no? De admirar la unidad y la belleza que estos relatos tienen, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver el jueves, Dios mediante. Ujú. Y es muy lindo, se van a dar cuenta. No nos va a preocupar si lo escribió Moisés, si lo escribió Pedro, si lo escribió Juan. Quien lo haya escrito fue inspirado por el Espíritu Santo. Si vino por fragmentos, por documentos y demás, alguien los juntó, alguien los hilvanó, les fue dando forma, les hizo toda una corrección para que pareciera como una historia continuada. Más allá que eso, la intención es ¿por qué? ¿Por qué esos relatos aparecen? ¿Qué nos quieren decir? ¿Por qué se escribieron? ¿Para qué se escribieron? Que eso es lo más hermoso que tiene el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y eso me propongo hacer la siguiente clase. Bueno, termino diciendo esto, hermanos. Leer y releer el Pentateuco buscando sus líneas maestras, sus razones de ser, ¿no? Contemplándolo desde los más diversos puntos de vista, es lo que nos permitirá gozar de él y descubrir el mensaje, ¿por qué? ¿Para qué? De nuestra fe, de nuestra fe. Así que yo deseo que a manera de académicamente hay que abordar estas situaciones, por eso yo les puse
a que tuvieran esta información del comentario bíblico siglo XXI, para que sea una información que ustedes tengan, pero más allá de los conocimientos académicos, de las ciencias bíblicas, de las posturas de los eruditos, etcétera, 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 nosotros tenemos que ir mucho más profundo para poder entender el verdadero mensaje que encierra el Pentateuco. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto lo vamos a dejar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? Más o menos, si ya leyeron un poco el trabajo que están haciendo, ya como que le agarraron la onda, no los mareé tanto con la J, la P, la D, la E. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Se Pastor, entendió? ¿puedo? Sí, Norma, adelante. Puedo. Porque yo estaba pensando mientras que usted estaba hablando, cómo en las genealogías, la Biblia habla muchísimo de las genealogías de las personas, ¿vio? Y otra cosa que la Biblia, cómo está escrita, como 600 o 400 o 600 años, Isaías, pero fue lectura adelantada, una escritura adelantada. ¿Me explico? Y, Sí, por ejemplo, ¿cuántas profecías se cumplieron en la Biblia y cuántas todavía se están cumpliendo hasta el día de hoy, que fueron escritas hace cuántos años atrás todavía? ok. Entonces, eso me admira, ¿vio, pastor? Ahora, escuchándole a usted las teorías de los hombres, ¿no? Un hombre, si va a mirar con los ojos humanos, va a querer estudiar el Pentateuco y la Biblia con ojos humanos, que va a quedar muy corto, porque hay demasiada información por adelante todavía, que todavía no se vivió. A eso yo me admiro de esa, me asombra cada vez más la Biblia, ¿no? ¿No es cierto? Sí, Porque como sí. las leyes de la bendición, pastor, de la obediencia, ¿no? Eso hasta el día de hoy existe todavía, de la desobediencia y de la obediencia. Ujú. ¿Cuántos miles de años fue escrito eso, no es cierto? Sí, 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 sí. A ver, usted ha planteado dos cosas interesantes, Norma. La primera es que, bueno, sí, ya Sí, vamos a llegar a lo que es el cuerpo profético y vamos a analizar un poquitito el tema de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, etcétera, etcétera. Ya vamos a llegar allá. Vamos a ver qué se entendía por profecía, qué era la profecía. Ya llegaremos ahí, ustedes se van a asombrar mucho de lo que me encanta a mí el cuerpo profético, pero no por las profecías, por otra cosa importante, pero ya vamos a llegar allá. Pero lo segundo que usted plantea, Norma, es cierto, o sea, mucha gente quiere tener el encuentro con el texto bíblico desde su punto de vista, desde su óptica, y quiere que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga, y no es así. Nosotros legítimamente, la pregunta es decir, ¿cómo se escribió esto? ¿Cómo es que llegó a nuestras manos? Es legítima la pregunta. No, no está mal que nos la planteemos. No está mal. Este, porque si nosotros le encontramos razón a las cosas, pues entonces con mucho mayor razón creemos en esas cosas. Pero como yo digo, en este caso en particular, no hay una respuesta satisfactoria que nos haya dicho esto se escribió así, lo escribió tal persona, tal día, tal hora, tal lugar, tal fecha, de esta manera. No existe eso, no tenemos, es una literatura muy antigua. Miles de años han pasado ante esto. Por eso creo que lo más importante es aprender a descubrir la belleza del Pentateuco, ¿no es cierto? La belleza. ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Por qué el autor, el escritor, el redactor final quiso que esas historias quedaran? ¿Por qué?
Y ese es entonces el desafío nuestro, descubrir qué le dicen a nuestra fe esas historias. Por eso lo voy a platicar la próxima semana, la próxima clase. Voy a contarles un ejemplo. Yo quiero darles un ejemplo para que ustedes con ese ejemplo puedan encontrar en todo el Pentateuco muchos más ejemplos que les permitan a ustedes no preocuparse tanto quién lo escribió, por qué lo escribió. Había una persona que decía, no, yo creo que es Moisés, y si alguien dice que no es Moisés, está pecando contra Dios, no es cristiano, está faltando a la verdad, etcétera. Yo dije, no, no. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no importa quién lo haya escrito, si esa persona fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si pudo haber inspirado a Moisés o a Pedro o a Juan o a Andrés o a Israel o qué sé yo, sigue siendo una literatura sagrada, ¿no? Entonces, es sagrada no por quien lo escribió, es sagrada por las enseñanzas que tiene dentro de ella. Y eso es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos que aprender a encontrar esas lecciones de fe. Como dice Norma, el Deuteronomio nos dice que, capítulo 28, bendiciones y maldiciones. Tenemos dos situaciones. Una, se escribió en el desierto y Moisés escribió ese capítulo 28, ¿no? O se escribe hasta la época de las monarquías. Moisés ya no estaba, ya había muerto, ya, bueno, etcétera. No está más Moisés. ¿Qué es lo importante? Saber si se escribió en el desierto o se escribió en un palacio real, o lo importante es por qué hay bendiciones y por qué hay maldiciones. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que dice el texto, si oyeres a Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos que yo te prescribo hoy, entonces serás bendito. En la ciudad serás bendito en el campo, será bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Tu arteza de amasar, tu entrar y tu salir. Pero si no obedecieres la voz de Jehová tu Dios, entonces estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán. Bueno, eso es lo importante y eso es lo que hay que resaltar. ¿Ok? Muy bien. Creo que mi hermana Norma se desconectó. Sí, parece que sí. Me resulta muy interesante todo lo que ha expuesto en estas clases sobre el Pentateuco. Aprendí a quererlo muchísimo, el Pentateuco, y me gusta mucho lo que estos teólogos estuvieron descubriendo. Y me parece que ellos me ayudan, me hacen despertar a conocer mucho más todavía. Claro. Está apasionado para seguir leyendo, ¿no? De lo que ellos han logrado decir, ¿no? Escribir. Está re interesante. Sí, sí, mi querida Esther, tal cual, porque bueno, insisto, más allá de que puedan o no tener razón, pues sus razonamientos son dignos de ser estudiados, ¿no es cierto? Y de seguir profundizando al respecto. Pero como yo digo, no necesitamos llegar al final y decir, no, esto no sirve para nada, esto no, porque entonces sí, ahí estamos quebrantando la fe, sino más bien, como usted dice, seguir asombrándonos y enamorándonos y amando más la palabra, sabiendo que Dios permitió que todo esto sucediera, pues como dice la carta de Pedro, creo, si no mal recuerdo, que dice, para nuestra enseñanza fue escrita. Sí, Eso es lo sí, sí. importante. Pero sí, es apasionante, Esther. Yo cuando me he metido a leer mucho más sobre esto, bueno, llega un momento donde yo me tengo que salir, pues le digo, no, ya llegó el límite donde no, mis límites llegaron hasta ahí. Claro. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, Esther. Pues vamos a tomar un receso, vamos a tomar 10 minutitos y volvemos a la clase.